Hola, soy Andrea Safe, pastora de IMP Cerro Navia de CREA, Casa de Refugio Espiritual y de Adoración. En estos podcasts estaremos aprendiendo a usar todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Recuerda que vivimos un tiempo de gracia en donde cada una de nosotras podemos experimentar esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Te invito a crecer en gracia, en amor y a desarrollar todo tu potencial espiritual. Seas muy bienvenida. Vamos a la tercera sesión, que es nuestra lección número 2, la salvación. De nuestro manual, mis primeros pasos en la gracia, el honor y la fe. Quiero preguntarte si tienes tu cuaderno de apunte a mano, para que empieces a escribir aquello que el Señor te va diciendo y nuestra lección de hoy. Vamos a analizar y a preguntarnos cómo ha sido la semana. ¿Cómo ha estado esta semana que recién pasó? ¿Acaso has realizado las tareas? ¿Cómo ha sido y cómo has experimentado este momento diario en su presencia, en tu intimidad? ¿Estás leyendo uno de estos libros de la lista que he mencionado? ¿Tomaste apunte del sermón del día domingo? ¿Qué fue lo que el Señor te habló a través de la palabra que se predicó? ¿Cómo va la lectura de tus salmos? A esta altura llevas 7 salmos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los primeros 7 salmos del libro de los salmos? ¿Qué es lo que hablan a tu vida? ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Cómo el Señor te ha hablado a través de la palabra? Entonces, en esta tercera sesión, en esta lección número 2, que habla de la salvación. Punto número 1, hablemos de la ruta del pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Significa errar en el blanco. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Una y otra vez erramos en el blanco. Fallamos. Nosotros no tenemos la capacidad de seguir el bien. Nuestra naturaleza siempre se está inclinando hacia lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una ruta del pecado y quiero mencionártela y luego voy a ir profundizando. El pecado da a luz la vergüenza. Cuando cometiste pecado, este pecado da a luz la vergüenza. Y te empiezas a esconder y a separar y a alejar de las personas. Y esa vergüenza da a luz la culpa. Te empiezas a culpar, a sentirte indigno, a alejarte del Señor. Y esa culpa da a luz el enojo. Porque tú mismo empiezas a autoflagelarte por haber caído. Y finalmente termina con violencia. Fíjate que la incubación del pecado es como una semilla de maldad sembrada en nuestra alma, que quiere dar a luz sus malos frutos. La progresión del pecado no se detiene en un solo acto, más bien va de un ciclo desde lo particular hasta lo general, de lo personal hasta lo público. El pecado crece, crece y crece. Y cada vez nos hacemos más imperceptible al pecado, ya cayendo una sola vez, nos hacemos más inmunes y creemos que podemos tomar las riendas de nuestras vidas cuando nos damos cuenta que hemos perdido todo el control. Pero te tengo una buena noticia. Jesús vino a salvarnos de toda esta progresión que produce la semilla del pecado, para que fuésemos libres de la vergüenza. Ya no tenemos que llevar una mochila llena de culpa ni de condenación. Así podemos resetearnos para llegar a hacer todo lo que Él ha deseado para nosotros desde un principio. Como segundo punto en esta tercera sesión es Jesús me da la oportunidad de alejarme del pecado. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros fuimos separados del Padre en el Edén, al desobedecer, al caer y al no escuchar la voz de Dios, que había dicho claramente que de ese árbol no debíamos comer. Quisimos oír otras voces y creer el engaño del diablo para tratar de ser igual a Dios.
Por lo tanto, fuimos separados de la comunión del Padre. Pero hoy podemos acercarnos a Cristo en la cruz, y en esa cruz se transforma como en un puente en donde hoy podemos transitar y acercarnos al Padre. De ese trono de juicio se transformó en el trono de la gracia por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Esa cruz se transforma en el puente que nos acerca al Padre y llegamos a ser sus hijas. ¿Por qué? Porque en la cruz fue pagada nuestras deudas. Todo lo que debíamos, no valíamos nada, pero toda nuestra deuda la pagó por amor. Y entonces nos reconcilió con el Padre. Y hoy podemos acercarnos confiadamente, libremente, sin vergüenza, sin culpa y con la certeza de que somos sus hijos, lavados y redimidos. Recuerda que la redención es el pago que Cristo hizo por la deuda que nosotras teníamos al errar continuamente. Y aún más, Él pagó un sobreprecio por nosotras. Ninguno de nosotros valíamos nada, pero Él pagó un sobreprecio por nosotros. Nos rescató del mercado de esclavos, donde estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Y aún más, nos lavó, nos constituyó como nueva criatura y nos puso delante del Padre como hijos. Nos dio un nombre, nos dio identidad y nos dio propósito. Como tercer punto, quiero hablarte acerca de que hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Fíjate que la opción a la que hoy nosotros podemos acceder para cambiar la dirección que hasta hoy hemos llevado en nuestras vidas es a través del arrepentimiento. La definición más notable de la palabra arrepentimiento es la de cambiar de rumbo. Ibas hacia un rumbo y cambias y modificas el rumbo a la dirección totalmente contraria. Esto es provocado por un cambio de actitud. Yo decido. Cristo me ofrece la oportunidad de modificar mi conducta, mi patrón de pensamiento, saturar mi mente con su mentalidad. Pero yo y tú somos los que tomamos la decisión para poder accionar, para poder caminar. Mira lo que dice Pablo en Romanos 10, del 8 al 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo. ¿Y cómo opera la salvación? Por confesar con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor y por creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Por lo tanto, es necesario reconocerlo, confesar que es nuestro Señor y arrepentirnos. Reconocemos nuestras culpas, reconocemos nuestros pecados, se lo confesamos a Él, nos arrepentimos y somos salvos. Te sugiero hacer el siguiente ejercicio espiritual. Busca en el momento a solas con el Señor hacer una lista en donde puedas enumerar todas aquellas situaciones, actitudes o hechos en los cuales tú te das cuenta que es necesario reconocer, confesar, arrepentirse y pedir perdón. Hazla, escríbela. Todo lo que se te venga a tu mente, empieza a escribirlo. Ora sobre ella. Realmente pídele perdón al Padre. Rómpela en 1000 pedazos en un acto de fe, creyendo que es Dios el que te ha perdonado y ahora ninguna condenación hay en aquellos que son amados por el Padre. No tenemos que llevar la culpa por el pasado. Jesús quiere empezar a escribir en tu presente, pues tienes un futuro lleno de esperanza. Como último punto en esta sesión quiero hablarte acerca de la cruz. ¿Sabes qué? La cruz representa el lugar específico en que cada uno de nosotros fuimos perdonados, reconciliados, redimidos, restituidos. La cruz representa el perdón, la reconciliación, la redención,
la restitución. Era necesario que esa promesa de redención dada en Génesis 3:15 se cumpliese. A través de todo el Antiguo Testamento se va preparando la escena para que entre el más importante, Jesús, el Cristo, el Salvador, quien fue perfectamente moral, ético y espiritual. No hubo ningún hombre, ningún patriarca, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey que fuera perfecto como lo fue Jesús. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran para limpiar el pecado y la maldad de las personas. Estos se hacían frecuentemente por medio de sacrificios de animales que debían estar en óptimas condiciones para que fueran aceptables. Y estos tenían que serlo vez tras vez. Pero cuando Cristo entra en escena, después de haber cumplido lo que el Padre le encomendó hacer en la tierra, fue Él mismo que se presenta como ofrenda. Cristo es el Cordero perfecto. Y en esa cruz que representa el altar en que se presenta el Cordero, se presenta de una vez y para siempre. Y nos lava, y nos limpia, y nos perdona, y nos limpia de todo pecado y maldad. Es el mismo que se ofrece para que nosotros seamos perdonados y podamos acercarnos confiadamente, sin ningún lastre, sin ninguna mochila sobre nuestros hombros, sino que nos acercamos a la presencia segura de nuestro Padre. Fue en esa cruz en que Jesús compró nuestra libertad. Haz la figura en tu mente de un abismo y de la tierra. Para poder acercarnos de un lado al otro de este abismo, hay una cruz hoy. Esa cruz fue el puente que nos acercó al Padre. La cruz fue el puente que unió el abismo que nos separaba con la presencia de Dios. Ahora, por medio de su sacrificio perfecto, podemos atravesar ese puente y atravesar ese abismo para encontrarnos libremente con nuestro Padre. Recuerda tener un tiempo de devocional diario. Es el mejor alimento del día. Aunque estés ocupado, aunque digas, no tengo tiempo, hazte un tiempo antes de hacer nada durante el día. Inicia tu día orando. ¿Sabes qué? Te aseguro que te va a permitir organizarte de una mejor manera y tener mayor fuerza espiritual para enfrentar tu día a día. Las tareas para la próxima semana es que te invito y te insto por un nuevo tiempo diario de oración. Este tiempo devocional en que vamos a orar, vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él tiene para decirnos? Vamos a orar sin pedir nada. Vamos a activar la fe. Vamos a leer la palabra. Porque vamos a seguir leyendo los salmos y vamos a empezar además a leer el Evangelio de Juan. Seguimos con los salmos y añadimos ahora un capítulo diario del Evangelio de Juan. Recuerda que estamos tomando nota del sermón del domingo. ¿Qué es lo que el Señor te habla? ¿Hay alguna petición de oración especial? Puedes comentarlo con tu mentora para que juntas puedan orar. Y finalmente, sigue leyendo el libro de la lectura adicional asignada. Recuerda tener tu tiempo de devocional diario. Es tu alimento diario, es tu fuerza espiritual, es el mejor alimento del día. Te invito a mantener ese tiempo diario de devocional, tal como lo decía el salmista: de mañana me presentaré ante ti. Nos vemos entonces la próxima semana en nuestra cuarta sesión, en la lección número 3. Te voy a hablar de la necesidad de congregarnos. No te lo pierdas.